UNAT, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Zona Centro Sur, Paso 4, exponer el caso y reflexiones finales, Cali, 28 de mayo del 2023. Diseños curriculares en matemáticas, grupo 6, presentado por Oscar del Toro y Cindy Bolaños, a la tutora Luri Yasmín Narváez. Proyecto curricular, presentación del caso. Este es el caso de la institución educativa Felices Días, ubicación Río Quito, Chocó. Para ello hemos determinado un horizonte institucional. Posee un enfoque donde se tiene en cuenta que a pesar de sus limitaciones, forman a sus estudiantes en competencias básicas, pero respetando sus saberes, costumbres y tradiciones. En cuanto al aspecto económico, la institución es pequeña, pero cuenta con lo mínimo para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tiene pocos computadores y pues al utilizarlos por grupo correspondería a un equipo por cada 5 estudiantes, algo que es pues una limitante grande. Posee sillas y mesas para trabajar, lo cual es bueno, y recibe población de varios caseríos. Caracterización de estudiantes. La institución ha realizado la caracterización de los estudiantes para distribuirlos teniendo en cuenta sus capacidades de comunicación, más no la edad. Se identifican problemas en el aprendizaje que intervienen con el aprendizaje de los estudiantes. Al organizarlos por edad, podemos tener estudiantes en esta edad con diferentes problemas de comunicación. Y además tenemos ciertos problemas en el aprendizaje. En cuanto a la planificación y distribución de aprendizajes, vamos a planificar con estilo, es decir, no hay que ir a la improvisación, no debemos dejarle todo a la improvisación, distribuir adecuadamente los aprendizajes. Para ellos, en la institución educativa Felices Días de Río Quito, Chocó, los docentes Oscar del Toro y Cindy Bolaños, en una intensidad de 60 horas, han tratado de planificar y distribuir los aprendizajes de una forma adecuada. En este caso, tenemos que para el primero y segundo trimestre tenemos un eje temático principal, por ejemplo, el eje temático 1, las cuentas en Río Quito. De allí se derivan unos subtemas, cómo hacer cuentas, haciendo pues énfasis en la adición y sustracción, porque es grado primero, pero vamos a aplicar esos saberes de la adición y la sustracción a quienes hacen las cuentas en Río Quito, Chocó, el carnicero, el comerciante, el pescador, quiénes y cómo hacen esas cuentas. En el segundo trimestre tenemos el eje temático como es Río Quito, donde se derivan subtemas como las formas de Río Quito, las distancias en Río Quito y qué más se pueden medir en Río Quito. Aquí vamos a las formas que tienen las edificaciones, los lotes, los puentes, las distancias, cuánto mide un puente, cuánto mide un terreno, cuánto mide la distancia aproximada entre los caseríos y la escuela, qué más se puede medir en Río Quito, el tiempo, la masa, el volumen, aspectos importantes que ellos apliquen a ese entorno real. En cuanto a las competencias, tenemos las competencias básicas disciplinares. Estas competencias básicas disciplinares son aquellas que toman las matemáticas y las aplican al entorno. Vamos a tomar un ejemplo de acá. Por ejemplo, reconoce que las diferentes actividades económicas de la región hacen uso de las cuentas como elemento de organización. Lo que decíamos anteriormente, coger esa adición, sustracción y las cuentas y llevarlas a un entorno real. Expresa puntos de vista sobre una serie de eventos cotidianos que pueden ser o no de carácter matemático o relacionarlos con algo que tenga que ver con las matemáticas.
crear objetos con material reciclado que sirvan como instrumento de medida o de aprendizaje. En cuanto a las competencias de tipo transversal, decimos que el lenguaje, la comunicación, la ciencia, la cultura, saberes y tecnología están puestos al servicio de las matemáticas, teniendo en cuenta la inclusión y los problemas de aprendizaje. No solo la inclusión tanto de género como de raza, sino de aquellos problemas de comunicación, problemas de aprendizaje que hay en el grupo. Mediante el trabajo colaborativo podemos incluir a esos estudiantes y que unos puedan ayudar a otros. Vamos a tomar unos ejemplos de aquí. Por ejemplo, reconoce su realidad social, desarrolla hábitos de convivencia y es capaz de solucionar conflictos de forma pacífica. Se apropia de su cultura, saberes y expresiones artísticas, sintiéndose orgulloso de su región y valora los recursos que le ofrece a su entorno. La explotación adecuada de los mismos, pues son sinónimo de salud y desarrollo y económico de la región. Vamos con los objetivos. El objetivo general está encaminado a desarrollar competencias comunicativas y matemáticas, teniendo en cuenta, como lo hemos remarcado anteriormente, la inclusión y esas diferencias que hay en los grupos. Y los objetivos específicos van encaminados a crear ambientes agradables para el aprendizaje. Ahí son indispensables la lúdica y el trabajo colaborativo. Y vuelve y juega la inclusión teniendo en cuenta las diferencias que tiene el grupo primero. La situación problema. La situación problema la hemos dividido en dos situaciones. Situación problema número 1. Cada una tiene un contexto, una problemática y una tarea. Entonces, esta situación problema parte de la pregunta: ¿ayudan las matemáticas básicas en las actividades económicas de Río Quito? Se puede encaminar el proceso de enseñanza-aprendizaje a actividades como la pesca, la minería y la agricultura, que son propias de la región. Por lo tanto, sí nos sirven para ser aplicadas a las actividades económicas de la región. Aquí hacemos énfasis en el trabajo colaborativo y actividades un poco más lúdicas, teniendo en cuenta que se trabaja con grado primero y necesitamos que todos los estudiantes, con problemáticas o sin problemáticas de aprendizaje, se conformen un solo grupo. Situación problema número 2. Esta nace de la pregunta: ¿cómo es Río Quito en cuanto a formas, distancias y medidas? Se puede encaminar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los desplazamientos que hacen los estudiantes para ir a la escuela. ¿Cómo son las edificaciones? ¿Qué formas tienen? ¿Qué medidas tienen? Los atajos que toman ellos para ir a la escuela. ¿Eso disminuye o aumenta el tiempo? Todo esto va a terminar en una tarea que hace énfasis en el trabajo colaborativo y termina en la feria de las medidas. Bueno, y para darle continuidad al tema, me gustaría compartir con ustedes los contenidos de nuestra unidad didáctica para el grado primerito de la institución educativa Felices Días. En este caso, nuestro contenido se basa en algunos lineamientos muy importantes, como lo es la malla curricular correspondiente al grado, también los DBA y las competencias básicas. En este caso, nuestra propuesta plantea que en el primer trimestre se trate con los niños el tema conteo y representación de números, ya que es importante que nuestros estudiantes identifiquen las unidades, decenas y centenas y que además las puedan representar en el ábaco. Para el segundo trimestre se propone el tema operaciones básicas, donde nuestros chicos van a aprender a sumar, a restar, que como sabemos pues son operaciones fundamentales en el aprendizaje de las matemáticas. Además se plantean los problemas de aplicación a la vida cotidiana involucrando las operaciones. Por último, tenemos para el tercer trimestre los conceptos de la medición, para lo cual hemos propuesto que nuestros niños comprendan las unidades básicas de medición y conozcan los elementos de medición. Todos esos contenidos se van a especificar más adelante cuando hagamos la presentación de las unidades didácticas.
Otro punto importante de nuestra propuesta es la evaluación, porque sabemos que la evaluación es una herramienta muy indispensable para nosotros los docentes, ya que es muy importante identificar cuáles son las falencias que tienen nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje y a la vez nos permite identificar cuáles son nuestras falencias como educadores en nuestro proceso de enseñanza. Los instrumentos de evaluación además permiten hacer un diagnóstico temprano. Temprano podemos identificar cuáles son las falencias tanto en el aprendizaje como en la enseñanza para de esa manera poder mejorar el proceso pedagógico en el aula de clase. En este caso hemos planteado que la evaluación es autoevaluativa, ya que son los estudiantes quienes están en la capacidad de valorar el esfuerzo individual. También hay otra fase de la evaluación que es coevaluativa, ya que se valora el equipo, se valoran entre ellos como tal, y la heteroevaluativa es donde terceros se involucran en el proceso de evaluación. Bueno, dentro de los criterios e instrumentos de evaluación hemos considerado algunos puntos muy importantes, algunos aspectos que son fundamentales en la formación de nuestros estudiantes, y es desde el ámbito académico, el cumplimiento de talleres y tareas, la participación en clase, el trabajo en clase, pero también está la parte formativa como es el comportamiento, las actitudes y algo muy importante que es las relaciones entre docentes y entre compañeros. Bueno, el proyecto curricular con relación a la evaluación plantea algunos instrumentos de evaluación, y es que los procesos de enseñanza y aprendizaje se llevan a cabo en una institución. Deben tener en cuenta los siguientes instrumentos que son muy importantes. El cuaderno del estudiante, todos sabemos que es una herramienta fundamental para el desarrollo de los estudiantes, ya que en él plasman llevan la secuencia didáctica de las clases y es una guía para que el estudiante comprenda el trabajo que se deja para la casa y por supuesto el aprendizaje del día a día. El control de seguimiento es el documento donde el docente realiza las observaciones y donde detalla aspectos importantes como las actitudes y las aptitudes de cada estudiante. Están las pruebas escritas y por supuesto el trabajo práctico en clase. Hay otro aspecto muy importante a tener en cuenta y es la evaluación de carácter lúdico. También es muy importante que los estudiantes aprendan este sentido, este carácter lúdico que permitan la inclusión, que permita la enseñanza de contenidos de una manera dinámica, de una manera que sea atractiva para nuestros estudiantes. Y por último está la carpeta de evidencias, que es una herramienta fundamental para que los estudiantes lleven la evidencia de su aprendizaje. Las consecuencias de la evaluación, bueno, en este caso es muy importante llevar un recuento de las evaluaciones de lo aplicado a los chicos en clase. Por lo tanto es muy importante para fortalecer este proceso, comunicar a los estudiantes los resultados obtenidos durante la evaluación, proponer actividades de refuerzo, proponer también el estímulo para nuestros estudiantes es fundamental, y crear espacios de comunicación con los acudientes con el fin de obtener mejoras en su proceso académico. Bueno, y aquí se presentan las unidades didácticas, que podría decir que es el fuerte de este trabajo, y presenta esa propuesta consolidada en 3 periodos académicos, para lo cual se trabajan los pensamientos matemáticos. Para el primer periodo se tiene propuesto trabajar el pensamiento numérico y de sistemas numéricos, por lo cual se plantea el conteo y representación de los números. El estándar básico de competencias en los que se basa esta unidad didáctica es reconocer los significados del número en diferentes contextos: medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre otros. Hay algunos procesos matemáticos que se asocian a este primer periodo, o a este tema mejor, como es la medición, la elaboración, la comparación y la ejercitación. Comprenden una intensidad horaria de 6 horas semanales y se proponen 6 sesiones en las cuales vamos a desarrollar estos temas. El objetivo del aprendizaje es que nuestros estudiantes conozcan el significado y el valor numérico para aplicarlo en contextos de su vida cotidiana. En la primera sesión tenemos previsto tratar el tema de unidades, para lo cual es importante que nuestros estudiantes reconozcan el conteo de números de 0 a 9,
Para la segunda sesión hemos planteado las decenas, es decir, que nuestros estudiantes conozcan las familias y por lo tanto trataremos los números hasta el 99. Para la tercera sesión tenemos un taller pedagógico manual, podríamos decirlo, que es la creación de un abaco con materiales reciclables. En este caso utilizaremos algunos materiales que tengamos al alcance de nuestra mano, que no generan costo, pero que nos dejan un gran aprendizaje. Para la cuarta sesión tendremos las centenas, por lo cual vamos a trabajar los números hasta el 999, que nuestros niños puedan identificar los números de 3 cifras y representarlos en el abaco. En este caso sería la quinta sesión, que es donde nuestros estudiantes van a aprender a identificar y a representar tanto las unidades, las decenas y las centenas en el abaco que hemos creado. Y por último tenemos la descomposición numérica, que también es fundamental que nuestros chicos miren cómo podemos descomponer los números que planteamos en los talleres. Bueno, para el segundo trimestre, nuestra unidad didáctica se basa en el pensamiento numérico y variacional, un pensamiento que es fundamental para que nuestros chicos desarrollen esta lógica matemática y desarrollen su pensamiento crítico. El contenido que proponemos es operaciones básicas, adición y sustracción, y el estándar básico de competencias en el cual se basa este tema es identifica los usos de los números como códigos, cardinal, medida y ordinal, y las operaciones de suma y resta en contextos de juego, familiares, económicos, entre otros. En este caso también se asocian algunos procesos matemáticos como es la medición, la elaboración, la comparación, la formulación, tratamiento y resolución de problemas. También contamos con una intensidad horaria de 6 horas y la duración de esta secuencia será de 24 horas. Bueno, el objetivo central de nuestra unidad didáctica para el segundo trimestre es aplicar o que nuestros estudiantes apliquen las operaciones básicas de suma y resta en las diferentes actividades escolares y en los problemas de aplicación a su vida diaria. Se plantea una línea de secuencias didácticas que consiste en 5 sesiones. En la primera sesión trataremos la adición, las conceptualizaciones, los componentes, los elementos, las propiedades de la suma y también algunos problemas de la vida cotidiana. Asimismo, en la segunda sesión se plantea la sustracción, que ellos conozcan los conceptos relacionados a la resta, también las propiedades y algunos problemas de aplicación. En la tercera sesión se plantea que los chicos aprendan a combinar las operaciones tanto de suma y de resta. En la cuarta sesión que aprendan a agrupar los números para poder realizar las diferentes operaciones, y en la última sesión tendríamos lo que es la aplicación de problemas de la vida cotidiana, que vendría siendo parte importante de la evaluación. Y para el tercer trimestre se plantea la unidad didáctica basada en el pensamiento matemático, métrico y de sistemas métricos, para lo cual hemos planteado la conceptualización general de la medición. Bajo el estándar básico de competencias, reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir: longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, y en los eventos su duración. También contamos con una intensidad de 6 horarias semanales y esa secuencia está dada para 12 horas. Bueno, el objetivo en el que se basa nuestra última unidad didáctica es usar los conceptos sobre las diferentes medidas arbitrarias y no arbitrarias con el fin de planificar y llevar a cabo la feria de medidas. Aquí se plantea una estrategia muy interesante y es poder hacer con los chicos todo el proceso para armar una feria de medidas con el fin de potenciar estos conocimientos, estas habilidades y que nuestros estudiantes tengan un espacio práctico para poder aplicarlas. La línea en la secuencia didáctica también es de 6 secciones. En la primera sesión estaremos tratando el tema masa, peso y distancia. Es muy importante que nuestros estudiantes comprendan estos conceptos y hagan la diferencia entre ellos. Asimismo, en la segunda sesión, tiempo, volumen y área. En la tercera sesión, la elaboración de los instrumentos de evaluación. Aquí también se involucra, los involucramos a ellos en ese proceso para que haciendo y para que puedan a través de su propia participación construir el conocimiento. En la cuarta sesión tenemos lo que es la planificación de la feria. Aquí vamos a estar planificando con los chicos, planeando la programación, haciendo un cronograma y por supuesto elaborando carteleras con las cuales se van a identificar cada uno de los grados.
En la quinta sesión tenemos la feria de medidas como tal, la feria de las medidas como tal, un evento en el cual se pretende tener actividades lúdicas, recreativas y también de mucho aprendizaje para los estudiantes con el fin de fortalecer el tema tratado. Y por último, en la sexta sesión tenemos el foro de evaluación de experiencias, donde nuestros estudiantes nos van a compartir lo que aprendieron durante este proceso. Reflexiones pedagógicas, didácticas y conclusiones. Entre las reflexiones tenemos que es necesario que la enseñanza de las matemáticas sea más completa y cercana al estudiante. Los temas y situaciones deben contextualizarse, acercando al estudiante a solucionar problemas de su entorno. Esto realmente da el reconocimiento a la ciencia matemática que realmente se merece y crea ambientes favorables para la enseñanza y aprendizaje. Es importante reconocer que si como docente le damos importancia a la cultura, saberes, costumbres y tradiciones, podemos utilizar esto a favor y crear estrategias colaborativas y culturales que permitan aplicar las matemáticas e incluir a todos los estudiantes sin excepción, problemas de aprendizaje, extraedad, etc. Como conclusión general, el conocer el proceso para la elaboración del currículo es enriquecedor para docentes y para aquellos que están en formación. Es tejer, cimentar y sobre todo planificar. Este proceso es clave para no entrar a improvisar en las aulas de clase, conocer los grupos, identificar fortalezas y debilidades de los mismos y sobre todo tener en cuenta el contexto donde se ejerce la práctica docente. A manera de conclusión, podemos definir que este trabajo o que realizar esta actividad nos enfrentó a la realidad de lo que es ser docentes como tal, de lo que es el manejo y la construcción del conocimiento, el diseño y la aplicación de pruebas y cuestionarios, donde se reconoce la importancia de aplicar estrategias de evaluación adecuadas, para poder conocer el nivel de conocimiento que tienen nuestros estudiantes y determinar si las metodologías de enseñanza son o no son efectivas. En esta actividad, pues, a manera de conclusión, podemos definir que nos dio muchas herramientas para enseñar a los estudiantes en el futuro y poder fortalecer el trabajo en equipo. A manera reflexiva, me gustaría dejar en claro que nuestra labor como docentes tenemos la responsabilidad de que nuestros estudiantes aprendan, por lo tanto es muy indispensable tener herramientas para aplicar en nuestra labor pedagógica, conocer estrategias y aplicar las diferentes estrategias didácticas con el fin de fortalecer este proceso de aprendizaje, este proceso de enseñanza también. Entonces, tener ese tipo de actividades es muy significativo. Este curso nos deja mucho aprendizaje que va a ser indudablemente muy significativo en nuestro proceso, en nuestra formación profesional y en nuestro futuro proceso como docentes. Muchas gracias.